Muy buenos días, mi nombre es Frances Freitas, laboro en la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web de este ministerio, así como estar atentos a las redes sociales. El día de hoy brindaremos la presentación de informes semestrales de convenios FIT para la ejecución de inversiones. Esta capacitación tiene como objetivo orientar a las autoridades y equipos técnicos sobre la importancia de la presentación de informes semestrales de convenios FIT, de estudios de preinversión, fecha técnica y el cumplimiento de los compromisos asumidos con el fin de ayudar a la mejora de la gestión de ejecución de sus propuestas y el logro del objeto de los convenios, contribuyendo de esta manera con los esfuerzos para el cierre de brechas de servicios básicos de sus localidades. Nos acompañan esta mañana el equipo FIT, Benjamín Gutiérrez, coordinador de seguimiento del FIT, Selma Guaringa, analista del FIT, y Hubert Remeco, analista de seguimiento del FIT. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. Bien, damos inicio a la capacitación. Le damos la bienvenida al señor Benjamín Gutiérrez, coordinador de seguimiento del FIT. Adelante, Benjamín. Estimadas autoridades participantes en este evento de capacitación, reciban un saludo especial de la Secretaria Técnica del Consejo Directivo del FIT, estimados responsables de unidades formuladoras, unidades ejecutoras y equipo técnico de nuestras entidades. En esta oportunidad, el equipo del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, en el marco del cumplimiento del Decreto Legislativo 1435 y su reglamento, mediante el cual se dispone que toda entidad que tiene convenio vigente con el FIT en curso, tiene la obligación de presentar anualmente, en tanto no culmine su estudio o su proyecto, el informe semestral correspondiente. En esta oportunidad vamos a desarrollar justamente para todos ustedes los temas relacionados a este informe. En principio, como ya ustedes tienen conocimiento en el marco de estas dos normas, el primer informe 2023-1 debe ser presentado durante el mes de mayo, con fecha de corte 30 de abril, y el plazo máximo de presentación es el 30 de mayo. Y el siguiente informe semestral lo deben presentar en el mes de noviembre, con fecha de corte al 30 de octubre y plazo máximo de presentación al 30 de noviembre. Ahora bien, tal como lo dijimos en las dos exposiciones del mes de abril sobre la importancia de la gestión de convenios, pues uno de los factores importantes en este cumplimiento de la gestión de convenios y de contratos, y para que nosotros realicemos el seguimiento de los convenios, es que ustedes cumplan con la presentación de estos informes semestrales. Por lo tanto, en esta presentación vamos a desarrollar en forma breve qué es el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, cuáles son los avances en relación a los convenios del FIT, convenios del concurso 2019 y el concurso 2022, y luego de ello entraremos al corazón de la presentación, que es qué consideraciones y qué información deben ustedes presentar en los informes semestrales, en este caso en relación a convenios de estudios de preinversión. Y el 10 de mayo daremos un taller similar a este, pero para presentación de informes semestrales de inversiones. Y luego culminaremos con las conclusiones y recomendaciones. Culminado ello, se procederá a la absolución de consultas a través de nuestros especialistas. Dicho esto, mi reflexión es que, por favor, entidades que tienen convenios con el FIT activen mecanismos, coordinen con la unidad formuladora y las áreas involucradas para que cumplan con presentar estos informes semestrales. No es posible que entidades con escasos recursos que hayan accedido a través de los concursos FIT y tengan convenios vigentes, pues no presenten estos informes, ¿no? Y como podemos apreciar, la no presentación tiene varias consecuencias, y eso también lo van a explicar en el desarrollo del evento. Y una de las consecuencias mayores es limitaciones en la participación en futuros concursos, ¿no? Así que los invoco a seguir la presentación de manera atenta, apuntar las preguntas y registrarlas
en el enlace que se les ha proporcionado y de esta manera salir, como ustedes lo han manifestado, conociendo, los que no lo conocen, conociendo cómo se debe presentar el informe semestral, aprendiendo por qué es importante cumplir con presentar este informe y uniendo esfuerzos para cumplir con nuestros convenios y de esta manera contribuir al cierre de brechas en nuestras localidades. Muy agradecido. Adelante, Francis. Agradecemos a Benjamín por la introducción al evento. Vamos a continuar con la capacitación. Le damos la bienvenida a la señorita Selma Berenice Guaringa, analista del FIT. Adelante, Selma. ¿Qué tal? Muy buenos días, señores autoridades, funcionarios y servidores públicos, ¿no? El día de hoy vamos a realizar la presentación acerca del adecuado registro de informes semestrales, ¿no? En el aplicativo informático del FIT, ¿no? Como señaló Benjamín, es importante que ustedes sepan cómo registrar adecuadamente este informe semestral, ¿no? Que ya está muy próximo a vencer, ¿no? El informe semestral que corresponde ser presentado ahora hasta fines de este mes, al 31 de mayo, es el informe semestral 2023-1, ¿ya? Entonces, muy atentos, por favor, autoridades que tienen convenios del año 2020 y del año 2022, ya que ya están muy próximos a vencer el plazo. Ya entonces vamos a darle las pautas y las recomendaciones para que ustedes procedan con un adecuado registro. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el FIT, ya antes de ingresar a la parte práctica. Siguiente, por favor. ¿Qué es el FIT? Bueno, como muchos de ustedes conocen, ¿no? Hace un tiempo atrás se implementaron dos fondos, ¿no? El año 2013, el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, ¿no? Más conocido como FONIE, ¿no? El cual otorgaba fondos para financiar estudios de preinversión o ejecución de inversiones, ¿no? A diversas entidades locales. Asimismo, lo que es FONIPREL, también que es muy conocido por ustedes, es un fondo, ¿no? Un fondo de promoción a la inversión regional y local, ¿no? Este fue un fondo concursable, implementado en el año 2007, ¿no? Es por eso que existen, bueno, se han dado, mejor dicho, convenios desde el año 2008 hasta el año 2017, ¿no? En el cual, pues, ya ustedes, muchas entidades, tienen conocimiento, ¿no? Acerca de muchos estudios de preinversión o proyectos de inversión que han sido financiados o cofinanciados a través de este fondo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El FIT se ha creado con la fusión de estos dos fondos, ¿no? En el año 2018, a través del decreto legislativo 1435, es que se implementó el funcionamiento del FIT, ¿no? El FIT, que es el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, ¿no? Este es un fondo concursable, ¿no? Que en este caso financia o cofinancia inversiones y estudios de preinversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, ¿no? Y están orientados a reducir las brechas en la provisión de servicios e infraestructura básicas que tengan un mayor impacto en la reducción de la pobreza y pobreza extrema del país, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, igualmente, este fondo, ¿no? Que ha sido implementado el año 2018, también en el año 2019, a través del reglamento del FIT, se establecieron, ¿no? Servicios priorizados, ¿no? En estos servicios son los que están orientados a estos fondos, ¿no? Este fondo que es concursable en este caso. Bueno, y este reglamento señala que son 9 los servicios priorizados, ¿no? Justo ahí lo estamos presentando. Estos son los servicios de salud básica, desnutrición infantil y anemia infantil. También tenemos educación básica, lo que es infraestructura vial, servicios de saneamiento, electrificación rural, infraestructura agrícola, telecomunicación rural y apoyo al desarrollo productivo, ¿no? Ustedes ya tienen conocimiento también de esto, muchas entidades han concursado ahora en este año 2023 y saben que sus propuestas están orientadas y relacionadas, vinculadas a estos servicios priorizados, ¿no? Porque esos son los que financia o cofinancia el FIT. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca del convenio FIT, ¿no? ¿Qué es el convenio FIT? Este es un documento muy importante, el cual establece obligaciones a ambas partes, ¿no? Tanto para el FIT como para ustedes como entidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo también de este convenio? También establece los términos y condiciones, ¿no? Para el financiamiento o cofinanciamiento. En este caso de los estudios de preinversión,
las inversiones, ¿no? Que pueden ser IORs o la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra, o también solamente la ejecución de la obra, ¿no? En este caso, ya como bien saben, financiamiento es cuando el 100% es financiado, el 100% de los recursos es financiado por el FIT, y en el caso de los cofinanciamientos hay un porcentaje que se establece, ¿no? El cual está señalado en el convenio, en el cual el FIT transfiere una parte y la otra parte es cubierta por la entidad, ¿no? Para, en este caso, desarrollar el estudio de preinversión o ejecutar el proyecto de inversión o la inversión. También es importante tener en cuenta que el beneficiario, ¿no? Ustedes, entidades, son los únicos responsables en financiar con recursos propios o a través de terceros también cualquier incremento del costo total, ¿no? Es importante señalar que el convenio establece estos montos, ¿no? Estos montos para la elaboración del estudio o la ejecución de las inversiones. Siguiente, por favor. El ciclo del convenio FIT. Bien, como ustedes saben, una vez que sus propuestas han sido ganadoras, ¿no? A través del concurso, ustedes suscriben este documento importante que es el convenio, ¿no? Entonces tenemos ahí la suscripción, que es la fase inicial donde se formaliza el convenio, ¿no? Luego de ello viene la transferencia de los recursos, ¿no? Los cuales se dan a través de la emisión de una norma, ¿no? En este caso puede ser una ley o un decreto supremo, mediante el cual se transfieren los recursos, ¿no? Según el programa de desembolsos que ustedes han presentado. Luego viene la fase de la ejecución, ¿no? El cual comprende la ejecución del convenio y la aplicación y cumplimiento de los términos y condiciones establecidas entre las partes. ¿Ya? Es importante que ustedes conozcan por eso el convenio, ¿no? Ustedes tienen el convenio a la mano, y si ustedes no pueden acceder, ya sea porque hayan cambiado el personal, ¿no? La gestión anterior haya sido el que haya firmado o suscrito el convenio, pero finalmente la entidad es la que tiene la obligación. Entonces, ustedes deben tener pleno conocimiento de todo el convenio, ¿no? Nos pueden solicitar también este documento, que es importante, ¿no? Ya más adelante vamos a decirle cómo. Y finalmente tenemos la parte de la culminación, o sea, ¿cuándo culmina este documento, ¿no? Este convenio. Es la última fase en la cual la Secretaría Técnica del FIT aprueba el informe de culminación presentado por el beneficiario, ¿no? Este informe de culminación es en el cual se señala, pues, ¿no? el 100% de la ejecución física y financiera, ¿no? Del estudio de preinversión o de la inversión, el cual también ha sido correctamente cerrada a través de los formatos aplicativos del Invierte, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Tener este conocimiento y poder, pues, ustedes culminar hasta la última obligación de este documento importante que es el convenio FIT. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco acerca de las principales obligaciones que se asumen en este convenio. Ya, por parte del FIT es efectuar las gestiones necesarias para la transferencia de los recursos. También realizar el seguimiento de la ejecución del objeto del convenio, ¿no? Los estudios o los proyectos o las inversiones. También implementar y gestionar el aplicativo informático para el seguimiento de los informes semestrales e informes de culminación, brindando el acceso y facilidades al beneficiario para la presentación de dichos informes, ¿no? Es por eso que se están desarrollando esa serie de capacitaciones y también la atención a través del correo FIT, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan presentar adecuadamente, pues, sus informes semestrales e informes de culminación, ¿no? ¿Cuáles son las principales obligaciones del beneficiario? ¿No? Que incorpore en su presupuesto institucional el monto total de la transferencia de los recursos del FIT para el objeto del convenio, ¿no? Vinculado al código finalidad en el caso de los estudios de preinversión o fichas técnicas, y vinculado al código de inversión, ¿no? Para las inversiones, ¿no? Tener cuidado, por favor, acá hay que señalar esto, ¿no? Que en ningún caso puede asignarse a otro código dichos recursos, ¿ya? Porque todo gasto que se realiza, toda ejecución financiera debe ser relacionada a estos códigos, porque con estos códigos es con los cuales se han suscrito esos convenios, ¿no? Entonces, no pueden ustedes asignar los recursos a otros códigos, inclusive tampoco se sobreentiende que a otros fines, ¿no? Bien, ¿qué más? Mantener incorporados los recursos de la contrapartida en su presupuesto institucional hasta culminar el objeto del convenio dentro del plazo establecido en el convenio, ¿no? De ser el caso, asignar los recursos necesarios para asumir el incremento del costo, ¿no? Como se ha señalado, ¿no? A través de terceros también, pero ya ustedes asumen cualquier incremento del costo señalado en el convenio. Otra obligación, una de las más importantes, ¿no? Presentar los informes semestrales y el informe de culminación para el seguimiento de la ejecución de los convenios y subsanar las observaciones, ¿no? Es justamente en el cual nos vamos a centrar en esta exposición. También brindar las facilidades necesarias a los funcionarios del FIT
para el acceso a la información física y financiera, ¿no? Para el seguimiento del convenio, ¿no? Es importante ante cualquier comunicación que haya con ustedes, que ustedes nos faciliten toda información en tiempo, lo más pronto posible, ¿no? Porque justamente lo que se quiere es minimizar los riesgos y que ustedes también se encuentren en cumplimiento de las obligaciones del convenio, ¿no? Para poder evitar algún tipo de suspensión de uso de recursos, por ejemplo, ¿no? Resoluciones de convenios, que no se quiere llegar a eso, ¿no? Porque el objetivo principal es que se ejecute, en este caso, el proyecto, ¿no? O se culmine con la elaboración del estudio. Entonces, todos enfocados en ello. ¿Qué más? También otra principal obligación es asistir a las reuniones de seguimiento convocadas por el FIT y brindar la información y facilidades requeridas. Siguiente, por favor. ¿Qué sucede ante el incumplimiento de obligaciones? No justo lo que estábamos hablando, ¿no? Tenemos también que ante algún incumplimiento por parte de ustedes, es una causal de la suspensión de uso de recursos, ¿no? Vamos a ver cuáles, por ejemplo, por incumplimiento en la presentación de un informe semestral o no levantar sus observaciones en un plazo de 20 días calendario, ¿no? Entonces, justamente ya les vuelvo a señalar, ¿no? Ya estamos muy próximos a vencer a fin de mes la presentación del informe semestral 2023-1, ¿no? Entonces, evitemos caer en este incumplimiento. ¿Qué más? Por no mantener la contrapartida incorporada en el presupuesto institucional asignado al estudio o inversión, ¿ya? Tener mucho cuidado en eso también. Por no asistir a las reuniones de seguimiento convocadas por el FIT o no brindar información y las facilidades correspondientes para el seguimiento y visitas técnicas programadas, ¿ya? También, por favor, se les pide que nos puedan facilitar en lo que respecta a las labores que hace el FIT, ¿no? Respecto al seguimiento de la ejecución de las inversiones y los estudios. También, debido a la falta de registro de las actividades realizadas por la entidad en el sistema de seguimiento de inversiones del Banco de Inversiones, ¿ya? Esto es algo muy común, ¿no? Que se ha visto desde los convenios suscritos en el año 2020. Muchas entidades no registran o no actualizan la información, ¿no? de la ejecución de sus inversiones en los diferentes aplicativos del Banco de Inversiones, ¿no? Llámese el formato 12B, el formato 8A, y también inclusive cuando ya cierran o cuando ya culminan la ejecución de sus proyectos, el formato de cierre, ¿no? Entonces, es importante, por favor, eso ya es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Según la norma del invierte, y por favor, igual se les recalca, y eso también es una causal de suspensión, ¿no? Luego tenemos también por vencimiento del plazo del convenio, ¿ya? También aquí es importante señalar que ya muchos convenios que han financiado o cofinanciado proyectos de inversión ya están muy próximos a vencer entre el mes de junio y agosto, ¿no? Los convenios del año 2020. Entonces, por favor, ahí también tener en cuenta que ya deben estar presentando sus informes de culminación, ¿no? Muchos proyectos ya han culminado con la ejecución de sus obras, entonces es importante que presenten este informe de culminación antes del vencimiento del plazo del convenio, ¿no? Todo esto está señalado en el convenio, es por eso que les indicaba, ¿no? Es muy importante para ustedes que conozcan todo lo que está establecido en este documento importante. Ya hay que señalar también acá que la suspensión de los recursos no se van a levantar hasta la regularización de las causas que la generaron, ¿ya? A excepción del vencimiento de convenio, ¿no? Ahí se sigue otro curso. Y de incurrir en alguna de estas causales, la entidad recae en el riesgo de incumplimiento del objeto y las obligaciones contenidas en el convenio. Claro, hay que evitar caer en estas causales, ¿no? Porque si la entidad se queda sin los recursos, o bueno, con los recursos suspendidos, pues ¿cómo van ustedes a continuar con el desarrollo de la elaboración de su estudio de preinversión o con el desarrollo de la ejecución de sus proyectos, ¿no? Entonces hay que evitar pues paralizaciones, ¿no? Paralizaciones de obras o algún otro tema. O sea, lo que se quiere es cumplir o culminar, en este caso, con el objeto del convenio, ¿no? Y también no nos olvidemos de las obligaciones del convenio, ¿no? Que también es importante. En esto está la presentación de los semestrales y los informes de culminación. Siguiente, por favor. ¿Qué sucede ante el incumplimiento de obligaciones, ¿no? También tenemos otra causal, que en este caso sería la resolución de los convenios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar, ¿no? Por no incorporar en el presupuesto institucional el monto total de la transferencia de recursos a los códigos comunicados por el FIT, ¿no? Por lo que les estaba señalando, es importante que todos los recursos sean incorporados a estos códigos, en este caso finalidad o el código único de inversiones, ¿no? Por el caso de los proyectos de inversión, ¿ya? En ninguno de los casos se permite que estos recursos sean asignados a otros códigos o a otros fines. Luego, usar los recursos asignados para fines distintos pactados en el convenio, ¿no? Lo que se ha señalado. No se debe usar los recursos para otros fines. Bueno, de presentarse alguna de estas causales, pues el FIT hace una comunicación, ¿no? En el cual establece unos 10 días hábiles para que pueda subsanarse, pues, ¿no? Este incumplimiento, ¿no?
En el caso no se cumpla con esta subsanación en este plazo, el convenio se resuelve. Ya, así es que hay que tener mucho cuidado de caer en estos incumplimientos, ¿no? Y si es que recae este incumplimiento y no subsana dentro de ese plazo establecido, el FIT va a informar este incumplimiento al Consejo Directivo y a la Contraloría General de la República, ¿no? También al órgano de control institucional de sus entidades, ¿no? Y luego de eso, el FIT realiza el extorno de los recursos no utilizados también, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de los convenios del concurso FIT 2019, ¿no? Han sido 95 los convenios que han sido suscritos, 54 de estudios de preinversión y 41 de inversiones, ¿no? En lo que son estudios de preinversión, ya los convenios han cumplido han superado los 2 años de plazo máximo de vigencia del convenio, ¿no? En este caso, según el reglamento del FIT, ¿no? Entonces, en este caso ya sí, un buen porcentaje ha presentado su informe de culminación y han sido aprobados, ¿no? Todavía hay un grupo que todavía se encuentra observando, o sea, se pide a las entidades que se pongan las pilas para poder subsanar este informe, ¿no? Asimismo, en lo que respecta a las inversiones, ¿no? Todavía tenemos una gran cantidad de entidades que no presentan su informe de culminación, porque ya a estas alturas estas entidades con estos proyectos de inversión ya han sido concluidas, ¿no? Entonces ya muchas deberían presentar su informe de culminación. Solamente de las 14, solamente 3 entidades han cumplido en presentar, ¿no? Todavía hay 11 entidades que tienen pendientes de presentación de informe de culminación. Estos ya no presentan informe semestral, ¿no? Porque recordemos que los informes semestrales se presentan hasta que pues la entidad indique que haya ejecutado el 100% de la parte física y financiera, ¿no? Tenemos hasta la fecha 11 entidades que se encuentran con incumplimiento en la presentación de informes semestrales, inclusive ya pasados. Ya es importante, por favor, que se pongan al día porque para que ustedes puedan presentar, en este caso, ¿no? Ya corresponde presentar el informe semestral 2023-1, es importante tener aprobado el informe semestral anterior, que en este caso sería el informe semestral 2022-2. Si ustedes no tienen aprobado ese informe semestral, no van a poder presentar el informe semestral 2023-1. Entonces, ahí, por favor, tener muy en cuenta eso y medir los plazos, porque tienen que subsanar todos estos informes semestrales pendientes para que puedan presentar el 2023-1. Y ya queda muy poco tiempo, ¿no? Ya a fin de mes ya se vence el plazo para la presentación de este último informe semestral. También es importante señalar que desde el año 2022 ya 6 entidades se encuentran con convenio vencido, ¿no? Y solo una entidad ha presentado su solicitud de adenda para la ampliación del plazo de vigencia, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora los convenios del concurso FIT 2022, ¿no? Bien, en total se han suscrito 191 convenios, ya, de los cuales 114 corresponden a la elaboración de los estudios de preinversión y 73 convenios para la ejecución de proyectos de inversión, ¿no? 4 y 4 para IOR, ¿ya? Lo bueno es que sí, la gran cantidad de convenios, bueno, en este caso las entidades han logrado presentar su informe semestral 2022-2 hasta el año pasado, ¿no? Esperemos que con esas mismas ganas, con ese mismo ímpetu, logren presentar el informe semestral 2023-1. Vamos a señalar un poco de los avances logrados hasta la fecha. Ya 67 propuestas que han logrado el objeto del convenio y han declarado viable su estudio de preinversión, ¿no? Entonces, se entiende ya que estas entidades en este informe semestral 2023-1 ya deben presentar, ¿no?, su avance logrado, o sea, el 100% de ejecución física y financiera. Eso debe estar claramente señalado en el informe semestral, ¿ya? Porque una vez que ya se apruebe eso, ya ustedes van a pasar a presentar el informe de culminación, ¿no? Porque ya lograron el objeto del convenio. Pero todavía falta, ¿no?, que también cumplen las demás obligaciones del convenio. No solamente es el objeto, que en este caso es el estudio, ¿no?, sino también las demás obligaciones que culmina con la presentación del informe de culminación. Ya de estos estudios solamente uno se encuentra en el incumplimiento de la fecha, ¿no?, que no ha presentado su informe semestral. Lo que son las inversiones, las 67, todas han presentado su informe semestral 2022-2, ya, los felicitamos, ya, esperemos que también para este informe semestral también todas cumplan con su presentación, ¿no? No solamente con su presentación, sino que cumplan, que esté correctamente registrado, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora ya vamos a pasar a lo que es la presentación de los informes semestrales de los estudios de preinversión, ¿no? Voy a dar el pase a Hubert Trevejos, que ya les va a señalar en detalle acerca de esta
presentación de informe semestral. Muchas gracias. Muchas gracias, Selma, por el pase. Inicialmente, reciban un saludo ya de parte de la Secretaría Técnica. Enseguida vamos a desarrollar un tema muy importante, ya, trascendental, debido a la situación en la que nos encontramos. Me refiero al tema de los plazos, ¿no? Estamos próximos ya a que se cumpla el plazo máximo para la remisión del informe semestral del primer semestre de este año 2023. Como bien hemos podido ver en el recuento de la exposición anterior, ya pues se ha visto cuáles son las causales de su incumplimiento. Entonces, esto es importante, ¿ya? Para desentrañar un poco lo que significa qué es un informe semestral, ¿no? Vamos a hacernos 5 preguntas. Con estas 5 preguntas vamos a tratar de encapsular y definir la importancia de la presentación de los informes semestrales. Entonces, primero nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué se presentan estos informes semestrales? Porque es parte de una obligación contractual que en este caso se ha establecido en el convenio, ¿no? Que es el documento donde se establecen los términos y condiciones entre las partes, en este caso entre el FIT y el beneficiario. Esto está establecido en la cláusula 7ª del convenio. Entonces, ¿y a través de qué medio nosotros cumplimos con esta obligación de presentar los informes semestrales? ¿Ya? Ahora todo es a través del aplicativo informático, ¿ya? Todos los informes semestrales se remiten a través de este aplicativo que se conoce como concurso seguimiento FIT, al cual pues para interactuar con este aplicativo, ¿no? Las unidades formuladoras de las entidades acceden ya a través de sus usuarios que se les han asignado para efectos de interactuar en el banco de inversiones. Esta obligación inicia pues a partir de la transferencia o del semestre en el que se transfieren los recursos. Entonces, a partir de allí, ¿no? Yo tengo la obligación de informar o de remitir mi información semestral, que dicho sea de paso, vamos a ver más adelante, es un tema simplificado, solamente aspectos más importantes. Ahora, ¿cuándo debe ser presentado? Y aquí sí me voy a centrar, y especial atención, por favor. Ya hay 2 fechas, ¿no? Máximas de presentación, cada una con su fecha de corte, para el caso de los convenios 2022. Para el caso de los convenios 2020 no se establecieron fechas de corte, sin embargo, sí se respetan, o tienen que respetarse el tema pues, de las fechas máximas, ¿no? Que se ha establecido incluso en la misma normativa de creación del FIT. Entonces, el primer semestral debe ser presentado hasta el 30 de mayo. ¿No? Estamos ya próximos a que se cumpla este plazo máximo. Ahí le pongo un poco de énfasis y recomendaciones, por favor, no hay que esperar última hora. Si se tiene alguna dificultad sobre esto, ya pueden acudir a la Secretaría Técnica o tal vez a solicitar una asistencia técnica. Entonces, para poder presentarlo pues, ¿no? Antes del plazo máximo. Y esta presentación se hace con fecha de corte al 30 de abril, lo que quiere decir que como ya abril terminó, puedo ir elaborando mi información semestral y tengo el plazo pues hasta el 30 de mayo. Para el segundo semestral es hasta el 30 de noviembre, pero tiene un corte, ¿no? Esta fecha de corte significa pues que la información que voy a registrar en mi semestral solamente va a corresponder hasta esta fecha de corte, vale decir, para el primer semestre hasta el 30 de abril y para el segundo hasta el 31 de octubre. Al final, en este pequeño flujograma que se muestra en la parte inferior de la presentación, se establecen, ¿no? Las fechas de corte y la fecha máxima de presentación, con una precisión particular de que esto es aplicable para el caso de los convenios suscritos en el marco del concurso FIT 2022. En el marco del concurso FIT 2019, ya todavía no se establecieron las fechas de corte, por lo tanto, la información que se tiene que remitir correspondería a la información al plazo máximo de presentación. ¿Ya? O sea, la fecha de corte sería el mismo, el del plazo máximo de presentación. Ahora, ¿hasta cuándo yo estoy obligado a remitir pues esta información? ¿No? Es hasta que se culmine, hablando de estudios de preinversión, con la ejecución o la elaboración
del estudio de preinversión, la declaración de viabilidad, realizar todos los pagos, los compromisos que ha asumido la entidad con el consultor, y cuando ya mi ejecución física y financiera como tal esté al 100%, entonces allí culmina mi obligación de seguir remitiendo semestrales y se apertura una nueva obligación, que es la obligación de remitir el informe de culminación. Eso es un tema que lo vamos a ver más adelante, pero ya les menciono ese aspecto. Aviso importante, lo que hay que tener en cuenta y que también ya se les ha mencionado es que no en todos los casos, luego de haber presentado la información semestral, pues se aprueba, ¿no? Siempre hay observaciones y esas observaciones se notifica a través del mismo aplicativo, ¿no? Que es el régimen de notificaciones que se ha establecido a efectos de cumplir esta obligación. Entonces, se les otorga 20 días calendario, esto está en los convenios. Dentro de estos 20 días calendarios, la entidad puede solicitar asistencia técnica, puede recurrir a la Secretaría Técnica del FIT a efectos de poder subsanar de manera correcta su informe semestral, y lo último que debe pasar es pues que caiga en esta causal de no subsanar dentro del plazo y pueda caer en la suspensión del uso de los recursos, que de alguna manera dificulta el normal desarrollo, formulación o cumplimiento de obligaciones que ha asumido sus entidades con los consultores correspondientes. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para entrar un poco ya a la parte práctica, ya, a ver un tanto de cómo yo en la práctica voy a remitir mi información semestral, tenemos preparado un video tutorial, incluso ya desde el acceso al aplicativo, ¿no? Les va a mostrar cómo acceder al aplicativo inicialmente, y luego ya vamos a entrar al registro de la información, teniendo en cuenta como perfil de una UF. Entonces, se muestra el video, por favor. Buenos días con todos. Ahora vamos a entrar a la parte práctica para el adecuado registro de informes semestrales de convenios FI 2022, ¿no? Bueno, vamos a ingresar al aplicativo informático, ¿no? Pero ¿cómo debo ingresar al aplicativo? Pues ustedes ya deben conocer Operadores Invierte, la página del MEF en el cual se encuentran todos los accesos de las aplicaciones informáticas del Invierte, ¿no? Pues ahí es donde se va a encontrar el aplicativo del FIT, ¿no? Acá lo pueden ver ustedes. Ahí le dan clic e ingresan. Sin embargo, vamos a mostrar también otra de las formas de ingresar. De preferencia, ustedes deben tener el Google Chrome, donde en el buscador ponen aplicativos FIT. Enter. Y le dan clic al nombre aplicativos FIT, ¿no? Es otra de las formas de ingresar. Bien, como ustedes pueden ver, ahora vamos a ingresar por este medio. Igual, ¿no? Nos lleva a la misma página. Entonces, le dan clic donde dice FIT Concurso Seguimiento, y este nos lleva a la plataforma del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, ¿no? Ya debe ser conocido por ustedes porque también ha sido la misma plataforma para el concurso FIT, ¿no? 2022. Bien, una vez que estén en esta ventana, pues ustedes pueden ingresar con el usuario y contraseña. Pero antes de eso, tener en cuenta que aquí pueden descargar la guía de usuario, ¿ya? Le dan clic y descargan, como ustedes pueden ver, el manual de usuario de aplicativo informático del módulo de seguimiento de convenios FIT 2022, ¿no? Que está orientada para los responsables del registro de informes semestrales, ¿no? Ya ustedes lo revisan, acá pueden encontrar los conceptos y definiciones más importantes, pues, de la documentación o información a registrar en el aplicativo, ¿no? Tanto para estudios como para las inversiones. Ya, a ver, sí, después de haber mostrado este video tutorial, ¿no? Que ha tenido por objetivo mostrarles, ¿no? La interfaz, la página de inicio, ¿no? Donde ustedes
ingresan a través de sus accesos. Básicamente esto está en la sección inversión pública, ¿no? Para todos los operadores invierten. Los aplicativos del FIT, ese apartado, y como muestra el video, simplemente es que ustedes puedan acceder a través de sus accesos. En este caso, la unidad formuladora es el órgano del invierte, ¿no? Que se ha establecido para que pueda interactuar en este aplicativo y cumplir con esta obligación. Siguiente, por favor. Bien, y luego de ingresar, y esto también lo vamos a detallar en un video tutorial que lo vamos a presentar ahora. Luego de ingresar la interfaz del aplicativo que les va a mostrar, a la margen izquierda van a tener opciones ustedes en el cual, antes de nada, como es importante, como se ha señalado, ¿no? Este documento orientador, que en este caso establece los términos y condiciones, que es el convenio, ustedes lo pueden descargar, ¿no? Realizando dos simples pasos. Ingresan ustedes a la opción donde dice registro de propuestas. Entonces va a aparecer la propuesta que presentaron inicialmente cuando registraron su propuesta, valga la redundancia, y esta salió seleccionada y ya al final se convirtió en un convenio. Entonces el convenio está en la margen derecha, donde ustedes van a ver un icono de descarga. Allí lo pueden ustedes descargar. ¿Para qué? Para que ustedes tengan este documento, este convenio, y puedan cumplir con sus obligaciones, ¿no? Conocer el convenio y se pueda operar pues de manera correcta, ¿no? Para cumplir con el objeto del convenio. Eso es la idea. Siguiente, por favor. Bien, acá también se va a mostrar un video tutorial de la parte práctica del registro de informe semestral en cuanto a estudios de preinversión se refiere. Adelante con el video, por favor. Bien, una vez que se encuentran en la ventana del aplicativo y ya han descargado el manual, colocan, bueno, el usuario, contraseña y también las características de acuerdo a la imagen, ¿no? Para poder ingresar. Le dan clic en ingresar y les va a salir al lado izquierdo un panel donde indica registro de concurso FIT y seguimiento FIT, ¿no? En este caso, como ya estamos en la etapa de registro de informe semestral, le dan clic donde dice seguimiento FIT. Y les va a aparecer también un menú donde dice informes semestrales y de culminación de convenios. Ahí le van a dar clic, ¿no? ¿Eso qué va a permitir a las entidades? Pues que registren sus informes semestrales o informes de culminación, ¿no? Así como levantar las observaciones también, ¿no? En el caso del FIT, pues ya haya procedido con la evaluación. Bueno, ahí les va a aparecer el nombre del proyecto, el tipo de la propuesta. En este caso el ejemplo va a ser para la elaboración de un estudio de preinversión. Entre otros datos, ¿no? Como el número de convenio, la entidad beneficiaria, quién es el evaluador, ¿no? La fecha de inicio del convenio. Y acá en el lado izquierdo les va a figurar una columna que dice Cell, que corresponde a seleccionar. Le van a dar clic y luego van a darle clic en donde señala informe semestral, informe de culminación, ¿no? Para seguir con el registro. Bien, en este caso también ya les va a aparecer en la ventana de la parte superior los datos generales del convenio, ¿no? El nombre de la propuesta, y a su vez les va a salir también el informe semestral que corresponde ser presentado, ¿no? En este caso el segundo semestre del año 2022. Se encuentra pendiente de envío, ¿no? Acá también seleccionan la parte que dice Cell, se pone azul, y una vez seleccionado el informe semestral a presentar, van a poner generar, subsanar informe. Ahí también le van a dar clic. Bien, ahora ya se ha podido ingresar, ¿no? Para que registren el informe semestral. Como ustedes pueden ver, se les va a presentar 5 secciones, ¿no? Datos generales, contratos, ejecución física, ejecución financiera y estado situacional, ¿no? Esas son las secciones que corresponden al informe semestral a presentar.
en este caso, para la elaboración del estudio de preinversión, ¿no? Ya sea a nivel de perfil o ficha técnica. Pues bien, ahí en datos generales les va a figurar toda la información respecto al convenio, ¿no? Desde el número de la convocatoria, inclusive en el código IDEA, la fecha de firma del convenio, el plazo, para la vigencia también, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta que solamente son 18 meses que ustedes tienen el plazo para que se elabore el objeto del convenio, en este caso el estudio, y a su vez puedan presentar los informes semestrales y el informe de culminación, también que debe ser presentado dentro del plazo de vigencia, ¿no? Bueno, también aparecen los datos como el nombre de la entidad beneficiaria, la ubicación, el nombre de la idea, el nombre del estudio, y acá ya les va a figurar qué es lo que ustedes deben registrar. Les va a salir, por ejemplo, la opción para seleccionar sí o no, si corresponde o se encuentra inmerso en la ley número 27037, ¿no? La ley de promoción de inversión en la Amazonía. Solo van a seleccionar si corresponde, ¿no? Si es una zona donde aplica esta ley. En este caso le vamos a poner no. Bueno, acá también va a figurar pues, el tema del monto, los montos, ¿no? El monto total de acuerdo al convenio, el monto de financiamiento o cofinanciamiento según corresponda y el monto de contrapartida de la entidad. Aquí están ya los documentos que ustedes van a juntar, ¿no? Desde acá iniciamos, ¿no? En la sección de datos generales. Donde dice entregable semestral, ¿qué es lo que van a juntar? Pues ahí deben juntar el entregable logrado en el semestre que se está presentando, ¿no? Por ejemplo, puede ser el primer entregable, que generalmente es el plan de trabajo, segundo entregable, un tercer entregable o el informe final, ¿no? Todo esto de acuerdo a los términos de referencia. Ahora les sugiero que también adjunten los términos de referencia, ¿ya? Porque ahí también nosotros vamos a poder corroborar cuántos entregables van a ser presentados, pues, ¿no? Y de acuerdo a ello ver si corresponde también en este semestre, ¿no? Ya, muchos van a decir, ¿qué pasa si todavía no tengo contrato suscrito y por ende pues no se ha presentado ningún entregable hasta la fecha, ¿no? Pues bien, en esos casos van a adjuntar aquí un informe de avance sobre el estado de la elaboración del estudio de preinversión, ¿no? Debe ser elaborado y suscrito por el responsable de la unidad formuladora. Ya ahí van a informar el estado pues, del avance, ¿no? En qué etapa se encuentra, ¿ya? Ahora, hay otro documento más a juntar que sería el documento de paralización, suspensión, resolución u otro. Este documento solamente se adjunta si corresponde, ¿ya? Si hubo un tema de modificación contractual, ¿no? Algún tema de suspensión, o se resolvió el contrato, qué sé yo. Solamente si corresponde, si no, pues no juntan nada, simplemente. Ahora colocan, bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Le dan clic, seleccionar archivo. En este caso, vamos a poner entregable semestral, por ejemplo, ¿no? Ya ustedes van a tener... los documentos deben estar en PDF, cabe señalar, ya. Ustedes le van a juntar ya lo que corresponde, ¿no? Después le ponen guardar. Ya, y les va a salir el documento fue registrado correctamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, si no tenemos este documento de paralización, ya no lo juntamos. Podemos grabar hasta aquí para continuar la siguiente sección, que serían los contratos. ¿Ya? ¿Qué es lo que se va a registrar? Primero deben darle clic en esta pestañita donde dice nuevo contrato. Ya ahí es donde van a registrar la información para que se habilite esta opción de acá. Le dan clic y les va a aparecer dos secciones, detalle de contrato y elaboración de estudio. Ya.
vamos a registrar información en lo que dice detalle contrato. Ya, ¿qué van a registrar acá? Pues acá la información está bastante clara, ¿no? El número de contrato. Bueno, depende, ¿no? Mi contrato, por ejemplo, 024, guión, municipalidad distrital, ¿no? X, guión 2022, por ejemplo, ¿no? Con todas las siglas. Van a seleccionar la modalidad de ejecución. En este caso tienen la opción de contrata o administración directa, pues vamos a manera de ejemplo poner contrata. Por ende hay un proceso de selección, ¿no? Entonces también colocan ahí las siglas del proceso de selección, ¿no? Por ejemplo, una adjudicación simplificada, ¿no? No sé, de pronto el número, el año, las siglas, y de acuerdo a lo que corresponda, pues, ¿no? El procedimiento de selección, para el caso que ustedes tengan. También la fecha del contrato, ¿no? A manera de ejemplo, acá vamos a poner, ya he suscrito mi contrato, por ejemplo, el 20 de octubre, ¿no? De 2022. El monto de contrato, por ejemplo, vamos a poner, mi contrato ha sido por 98.000. 98.000 soles. Ahora aquí tengo la opción para seleccionar si mi contrato incluye IGB o no. Y también si es un contrato mayor a 8 IT, ¿no? En este caso, como es una contrata y ha sido un proceso de selección, pues ha sido mayor a 8 IT, ¿no? Le dan clic. Ahí van a registrar el número de RUC del proveedor. También acá, a manera de ejemplo, vamos a poner un número de RUC. 09121, ya. Un RUC válido tiene que ser ya, porque si no el sistema le va a salir que el RUC no es válido. Y la razón social, pues, ¿no? También del proveedor, ¿no? Del consultor elaborador del estudio. Por ejemplo, acá vamos a poner, a manera de ejemplo nada más, ingeniería de apoyo y servicios. Saca. Le ponen guardar. Y ahora vamos a lo que señala elaboración de estudio. Ahora, acá que van a registrar la fecha de inicio de la elaboración del estudio, ¿no? Si ustedes ya tienen contrato, pues ya tienen una fecha de inicio, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, colocan ya, si mi contrato ha sido en octubre, entonces, no sé, al día siguiente, por ejemplo, ¿no? Del contrato, ya eso ustedes lo van a definir, ¿no? Su contrato, su término de referencia, la fecha de culminación, bueno, la fecha de culminación y el plazo de ejecución, que también está de la mano. Por 3.000 soles colocan, por ejemplo, si son 60 días, sería... Ok. Ya, me tendría que evaluar para ver si realmente lo necesito, ¿no? Vamos a poner acá el 21 de diciembre. Entonces acá le ponen 60 días. Plazo de ejecución en días. Ahora acá en fecha de aprobación, ¿no? Es la aprobación del servicio de consultoría, pues, para la elaboración del estudio, ¿no? También es tentativo, ¿no? Eso ya ustedes en la etapa de ejecución contractual van a ir sincerando esta información. Por ejemplo, ya si hemos puesto la fecha de culminación en diciembre, pues le vamos a poner por ahí 27 de diciembre, ya. El total de entregables, ¿no? El número de entregables de acuerdo a los términos de referencia también, por ejemplo, vamos a poner a manera de ejemplo que han sido 3. Y en estos casos, la fecha de culminación, la fecha de aprobación y el plazo de ejecución actualizada, ¿no?
también esto de corresponder, ya esto, bueno, si en el momento de la ejecución contractual pues se dan algún tipo de suspensiones o el consultor quizá no ha levantado las observaciones dentro del plazo, etcétera, ¿no? Una serie de eventos que se pueden dar para que el estudio no se culmine dentro del plazo de ejecución. Entonces, si a esta etapa todavía no hay fechas actualizadas, pues simplemente registran las fechas iniciales, ¿no? Por ejemplo, aquí registramos 21 la fecha de culminación actualizada, 21 de diciembre. La fecha de aprobación actualizada, 27 de diciembre se puso. Y el plazo de ejecución actualizado, pues como no se ha presentado nada, ponemos la misma fecha de plazo de ejecución, ¿no? Y el estado del contrato ponemos vigente, ¿no? Bueno, acá hay una serie de opciones, ¿no? Culminado, resuelto, en proceso arbitral o judicial en trámite también, ¿no? Dependiendo de la casuística, ¿no? Que se va a ir dando ya seguramente durante la ejecución contractual o en otras etapas, ¿no? A manera de ejemplo ponemos vigente, ponemos guardar. Bueno, la información. Generalmente cuando ponemos guardar, a veces la información regresa automáticamente a la sección inicial, ¿no? Pero ustedes pueden seguir avanzando, no hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, acá regresamos a la sección de contratos y vemos que ya efectivamente se ha guardado la información que nosotros hemos registrado, ¿no? El número del contrato, la razón social que hemos puesto, el monto, que han sido 98.000, ¿no? A manera de ejemplo todo, la fecha del contrato, ¿no? El estado del contrato, ¿no? Vigente, un contrato mayor a 8 y 3. Ahora le vamos a dar clic una vez que ya se genera este cuadrito donde dice documentos del contrato, ¿no? Hay como unos engranajes. Le damos clic y aquí ¿qué va a pasar? Aquí tenemos que subir el documento más importante, que es el contrato del consultor elaborador del estudio, pues, ¿no? Del perfil o de la ficha técnica. Entonces, acá adjuntamos ese documento. Le damos clic, seleccionar archivo. Nuevamente vamos a nuestra base de datos. Y bueno, a manera de ejemplo, acá, ahí subimos el contrato, ¿no? A manera de ejemplo vamos a poner este archivo, le ponemos guardar. Y ahí debería estar el contrato, ¿no? Acá. El nombre del archivo va a figurar acá, ¿no? Entonces ustedes ya le deben poner ahí contrato, ¿no? Le pueden poner las siglas. ¿Qué documentos más encontramos? Conformidad final del consultor elaborador, ¿no? Esto también es cuando corresponda, pues, ¿no? Esta etapa quizá todavía no se cuente con esa conformidad final de parte de la entidad hacia pues, la consultoría, ¿no? Entonces, lo dejan en blanco, no adjuntan nada. Donde dice documento que sustente el cambio del nombre del estudio de primación, igual, ¿no? A esta etapa quizá todavía no se cuente, pero ya en algún momento o en un informe semestral de corresponder se va a juntar también este documento, ¿no? Previo sustento, ¿no? Si es que el nombre ha cambiado. La resolución de designación de responsable de la elaboración del estudio para el caso de la administración directa, ¿no? Cuando el estudio ha sido elaborado por la modalidad de administración directa, pues adjuntan ese documento, ¿no? De corresponder. Si no es por contrato, pues no, lo dejan en blanco. Informe de imprevistos en el proceso de contratación, en caso corresponda. Igual adjuntan un informe, pues, con los imprevistos que se han presentado, ¿no? Como les mencioné, si ha habido una modificación contractual, algún tipo de suspensiones, no se han levantado los plazos, eventos extraordinarios, qué sé yo, adjuntan ese documento, solo si corresponde. Ya, entonces acá ponen confirmar. Y para continuar con el llenado de esta sección contratos, van a ver que hay un casillero donde dice resumen del proceso de contratación. Ya, pues ahí colocan una breve descripción acerca del resumen del proceso de la contratación, ¿no? La etapa en que se encuentra, ¿no? Quizás si todavía no se encuentra, pues, con contrato suscrito, ahí colocan, ¿no? Algún detalle respecto a la etapa que se encuentra, ¿no? Puede ser actos preparatorios, ¿no? Un detalle, una breve descripción. Luego pueden poner grabar hasta aquí, de preferencia, ¿no? Para que se vaya guardando la información. Vamos a colocar grabar hasta aquí.
Y pasamos a la siguiente sección, ejecución física. ¿Qué es lo que van a registrar acá? Como vemos, ¿no? Ítem 3.1, avance físico de la inversión. Avance físico en porcentaje. Avance logrado del semestre que se informa, ¿no? Acá pues van a colocar cuánto se ha avanzado respecto a la elaboración del estudio, ¿no? Que puede ser, pues no sé, un 10, un 20%, o quizá todavía me encuentro en la etapa del proceso de selección, pues voy a poner 0, pues, ¿no? Porque es básicamente el avance del estudio, o sea, de acuerdo a los entregables, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a poner a manera de ejemplo, pues, digamos un 20%. Ojo que esto tiene que estar compatible, o tiene que ser compatible con la información que se registra también en el cronograma. Ya ahorita vamos a hablar del cronograma. Ya una vez que registren la información, esta sección de abajo, donde dice avance acumulado logrado hasta el semestre que se informa, es automático. Ya va a ir sumando de acuerdo a la información que ustedes vayan registrando en los informes semestrales. Ahora vayamos a la información a juntar. Donde dice presentación de documentos que sustentan el avance físico logrado, ahí van a juntar que el plan de trabajo o cronograma de ejecución física, ¿no? Justo lo que les estaba mencionando, el cronograma de ejecución física. Para esto hay una plantilla que ustedes van a descargar, y la plantilla está en formato Excel, ¿ya? Y también tienen la opción de descargar el cronograma inicial, el cronograma que ustedes han presentado para la firma del convenio, ¿ya? Vamos a hacer acá la prueba. Descargan la plantilla y como ustedes ven, la plantilla va a ser bastante similar al cronograma inicial que ustedes han presentado, ¿ya? Acá deben registrar información. Como ustedes ven, acá van a poner el semestre que corresponda porque este cronograma va a ser presentado pues no solo en ese semestre, sino para los siguientes también. Colocan los datos generales, similar al cronograma inicial, ¿ya? Datos generales del convenio, ¿no? El nombre del estudio, etc. También los montos. Acá es la información importante, ¿no? En el avance físico. También es importante indicar que también en este cronograma se encuentra el avance financiero, ¿no? Ambos. Para ahorita estamos centrados en el avance físico. Ya, aquí van a registrar el avance, ¿no? El porcentaje, que tiene que ser compatible con la información que ya registraron anteriormente, ¿no? Que se había colocado un avance del 20%, ¿no? Entonces acá debe figurar también un 20%, ¿no? Y todo ello pues debe reflejar también en las filas. Estas filas son las que se han agregado en avance físico semestral ejecutado, ejecutado acumulado, o de corresponder también el avance físico programado, ¿no? Que obviamente ya lo van a colocar para el semestre 1 y 2 del siguiente año, ¿no? Que sería el año 2023. Y en programado ya colocan de acuerdo pues a la elaboración del estudio que ustedes, como vayan avanzando, ¿no? Que ustedes tienen. Ahora en lo que respecta, bueno, acá es importante también indicar que el avance ejecutado, semestral ejecutado, solamente va a ser de la elaboración del estudio. Ojo, si yo tengo un avance, ya sea del procedimiento de selección, la viabilidad, conformidad, así tengo un avance de 100%, eso no va a significar un avance del estudio, ¿no? O sea, el avance físico solamente va a corresponder a la elaboración del estudio. Por eso es que esta fila está seleccionada, ya está sombreada, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver el avance financiero. El avance financiero van a registrar también los montos ejecutados, ya se entiende, ¿no? Este semestre, montos ejecutados, por tipo de fuente de financiamiento, ya sea para recursos FIT o recursos de la entidad, ¿ya? Ahí van a colocar cuánto se ha ejecutado, el monto, ustedes ya lo saben. Ahora dirán, todavía no he ejecutado nada, me encuentro en procedimiento de selección. Pues bien, no ponen nada, ponen en montos ejecutados en el semestre 0, pues, ¿no? Y voy a sincerar de acuerdo a mi cronograma inicial, ¿no? Si en mi cronograma inicial, pues, indiqué que iba a ejecutar, por ejemplo, un monto de 20.000,
y no lo he hecho en este semestre, pues ya pasará al siguiente semestre, ¿no? Y así ustedes actualizan este cronograma, ¿no? Ahora es importante señalar, una vez llenada la información, el documento al cargarse debe estar en PDF y debe estar suscrito por los responsables competentes, ¿no? En el cual se señalan la firma y sello del responsable de la elaboración, que sería el responsable de la unidad formuladora, y también debe contar con la firma y sello del titular de la entidad, ¿no? Ya sea el gobernador o el alcalde. Ya este documento en PDF lo adjuntan. Acá hacen clic donde dice adjuntar, seleccionan el archivo y yo tengo acá ya, por ejemplo, mi cronograma actualizado, ¿no? Debidamente suscrito. Abrir y guardar. Y listo. Ya aquí pueden hacer la prueba, inclusive van a poder descargar el archivo que han adjuntado. Bien, ¿qué información más se encuentra aquí? Informe de conformidad de la unidad formuladora a los entregables establecidos en los términos de referencia. Entonces, ¿no? El entregable 1, 2, entregable final. En este caso también de corresponder, ¿no? Si todavía a la fecha de la presentación del informe semestral no se tiene o la entidad no ha dado ninguna conformidad a los entregables, pues se deja en blanco, ¿no? Si no, lo adjuntan. ¿Ya? Igual ponen grabar hasta aquí. Y pasamos a la siguiente sección, que sería la sección de ejecución financiera. ¿Ya? Acá se puede ver el ítem que es 4.1, que señala avance financiero de la inversión. En este caso, va a encontrar estos 3 casilleros de este cuadro del avance financiero que ustedes van a registrar, ¿no? Los demás ya están preestablecidos, son automáticos. Como ustedes pueden ver, acá están los montos iniciales, ¿no? Según el convenio. El monto total de la inversión, el monto del financiamiento o el cofinanciamiento, el monto de la contrapartida también, ¿no? Para algunos casos. En este caso, por ejemplo, no hubo contrapartida para entidades, un convenio con financiamiento al 100%, ¿no? Entonces acá también salen los porcentajes, ¿no? Bien, el monto según contrato habíamos dicho 98.000, ¿no? Lo registran, es en soles. Y acá en esta columna donde dice monto ejecutado en el semestre, va a colocar los montos o el monto ejecutado del semestre, el monto girado, ¿no? De acuerdo a la fecha de corte, ¿no? O sea, los últimos 6 semestres. Pero en este caso, como la fecha de transferencia se ha dado pues en el mes de septiembre, pues a partir de esa fecha en adelante, pues, ¿no? Bueno, hasta la fecha de corte, que vendría a ser fines de octubre, ¿no? Lo que se ha ejecutado en ese tiempo. Si no se ejecutó nada, pues dejan en cero, ¿no? No hay ningún problema. Si no, registran cuánto es el monto ejecutado. Que dicho sea de paso, esto también debe estar compatible con el cronograma actualizado que ustedes están adjuntando, ¿ya? Que acá lo van a juntar nuevamente, ¿ya? El cronograma que estaba en la sección de ejecución física, en la plantilla, mejor dicho, que tenía el cronograma de avance físico y financiero, lo van a juntar nuevamente acá. El mismo documento, ya el mismo documento suscrito, acá donde dice cronograma de ejecución financiero, en la columna de adjuntar le dan clic, seleccionan el archivo, cronograma actualizado, el mismo, guardar, y ya tienen la información registrada, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos acá? El reporte de ejecución y saldo SIAF correspondiente al código de finalidad del estudio, firmado por el responsable correspondiente. Ya, este documento también es importante, lógicamente lo adjuntan si es que ha habido ejecución financiera, ¿no? Ponen adjuntar, seleccionan el archivo y coloco, pues, ¿no? Mi reporte SIAF, mi reporte de girados, correspondiente al código finalidad, ¿no? Guardar. Ahora, este documento lo pueden gestionar en coordinación con el área de tesorería, ¿no? O la oficina que haga sus veces, ¿no? Ellos le van a proporcionar esa información. Acá en comentarios, conclusiones, colocan también una breve descripción del avance de la ejecución financiera, ¿no? Breve descripción del avance financiero.
ponen el monto ejecutado, si no se ha girado, por qué no se ha girado todavía, ¿no? A la fecha en qué etapa se encuentran, etc. Luego van a la parte de grabar aquí, le dan clic, ya estamos muy cerca de culminar, faltaría solo una sección y vamos a la sección de estado situacional, ¿no? En la sección 5. Aquí van a encontrar 3 casilleros para registrar información, también de las cuales hay 2 que solamente sí corresponden. Ya, la primera es una de las más importantes, ¿no? Que señala breve descripción del avance físico y financiero logrado hasta el semestre que se informa, ¿no? ¿Qué van a registrar aquí? Una información resumida del avance físico, ¿no? O sea, señalar el porcentaje, por ejemplo, ¿no? O el componente o la actividad que ya se ha desarrollado, ¿no? En la parte del tema financiero, la ejecución financiera, también van a registrar el monto acumulado, ¿no? En soles y en porcentaje, ¿ya? Del semestre, lógico, ¿no? También indicar los principales hitos logrados, ¿no? Procedimiento de selección, la contratación del consultor, el contrato suscrito, ¿no? La fecha, los montos, etcétera, ¿no? La conformidad, también si ya hubo conformidades a cualquiera de los entregables. Y posteriormente, en otras etapas, pues, en otros informes semestrales van a también colocar, pues, si ya se cuenta con la viabilidad, etcétera, ¿no? Todo lo que es respecto al avance de la elaboración del estudio. Ahora, en esta sección, en este segundo casillero que dice descripción de eventos que afectaron la formulación del estudio, según corresponda. Igualmente, ¿no? Ahí van a colocar de corresponder, ¿no? Si sucedió algún evento que afectó la formulación del estudio, ya sea en plazos o algún otro aspecto, ¿no? Como señalaba, ¿no? Modificaciones contractuales, si hubo suspensiones, si el consultor no levantó observaciones dentro del plazo, ¿no? Y otros, ¿no? Ahora, en la siguiente casilla, pues ustedes van a registrar las propuestas de acciones a implementar para lograr el objeto del convenio, ¿no? Que en este caso es la elaboración del estudio. De acuerdo a la sección anterior, bueno, si acá yo he colocado el evento tal, de acuerdo a ese evento o ese problema o ese riesgo, qué acciones, como entidad, qué acciones se van a implementar, ¿no? Para superar ese problema o ese evento. Lo registran y con eso ya graban la información y con eso ya quedaría concluida el registro de información del informe semestral para el caso de un estudio de preinversión. Bueno, finalmente ya una vez registrada la información, ustedes pueden editar, antes de ser enviado, pueden editar cualquiera de las secciones. Recuerden que una vez enviado ya tiene carácter de declaración jurada, ya no se puede modificar, va a ser evaluado por el FIT y van a tener el plazo de 20 días para que subsanen, ¿no? Colocan, clic en enviar, les va a salir un aviso donde dice, ¿está seguro de enviar el informe? Pues ustedes le ponen aceptar o cancelar, ¿no? En este caso ya hemos culminado, le ponemos aceptar y automáticamente les va a aparecer que el informe se encuentra en evaluación, ¿no? Eso quiere decir que ya el informe ha sido enviado, ya se encuentra en el FIT y se encuentra pues ya en la etapa de evaluación de parte del FIT, ¿no? Bueno, eso sería todo a lo que son registro de estudios. Ya, muchas gracias. Bien, llegado a este punto y luego de haber visto el tutorial, vamos a ver un poco la interfaz del aplicativo, como ya lo hemos hecho, en este caso el video lo ha explicado a detalle. Vamos a pasarlo así para no extender la presentación. Vamos a pasarlo rápidamente a nivel de repaso, ¿sí? Entonces, en esta parte, por ejemplo, ¿no? El aplicativo igual les mostraba, en esta parte, paso 4, es seleccionar mi convenio y luego pues ingreso a través de la opción que dice informe semestral o informe culminación, en este caso informe semestral. Luego nos mostrará la siguiente pestaña donde voy a generar mi informe semestral o voy a subsanar mi informe semestral. Siguiente, por favor. Bien, acá me voy a detener un poco más, ya previo al registro de la información, la documentación con la que tengo que contar
ya es importante, porque esto es el insumo que me va a permitir formular, elaborar mi informe semestral, de manera que tenga toda la información a la mano y pueda desarrollar mi informe sin ningún inconveniente. Para ello, tengo que tener mis contratos, ¿no?, que sea suscrito para el tema de la formulación del estudio. En caso corresponda, ya los entregables, ¿no?, que se han definido en los términos de referencia. Esto podría incluso, dependiendo pues, ¿no?, de la particularidad de cada convenio, podría incluso ya estar pues, a nivel del formato 7, ya podría encontrarse viable. En algunos casos donde por algún detalle en particular ha habido alguna suspensión o se resolvió el contrato, entonces también tengo que agenciarme de toda esta documentación para elaborar mi semestral. Lo otro importante es que hay que descargar del aplicativo esta plantilla que me va a permitir elaborar mi cronograma de ejecución física y financiera. No es un formato sencillo en el cual se muestra pues información básicamente de los hitos que se han considerado, de los entregables que se han considerado en los términos de referencia y sus porcentajes de avance, tanto semestral como el programado y el acumulado. En caso corresponda, ¿no?, es necesario contar con las conformidades de los entregables, ¿no?, establecidos en los términos de referencia. Y cuando hay una variación o un cambio del nombre del estudio con respecto a lo establecido en el convenio, también en este caso tener ese informe, ¿no?, de parte de la unidad formuladora. Y lo último, importante para el tema de la ejecución financiera, es tener este reporte. En este caso lo emite la Oficina de Presupuesto, ¿no?, este reporte de ejecución financiera mensual, y este caso sí hay que hacer énfasis que la información que se remite en este semestral está referida a los girados. Y esto pues correspondiente al código de finalidad del estudio. Ahora todos los estudios, una vez que ustedes salen seleccionados con sus propuestas, ¿no?, se les otorga un código de finalidad con el cual se les hace seguimiento, ¿no?, sobre todo para la ejecución financiera. Siguiente, por favor. Bien, datos generales. Este fue el interfaz que se mostró en el tutorial, donde básicamente hay que actualizar información y se adjunta documentación respecto al avance del informe semestral. Podría ser un entregable y de corresponder si hay algún documento de suspensión, resolución u otros. Siguiente. La sección contratos básicamente incluso ya el interfaz del aplicativo, por un tema de interoperabilidad, ya está interrelacionado con la plataforma, el módulo de ejecución contractual del SEACE. Entonces ustedes simplemente van a asociar en el caso de que sus contrataciones se hayan desarrollado en el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones. Caso contrario, tienen ustedes las secciones donde se puede registrar de manera manual, ¿no?, que se ha realizado también a través del tutorial. Siguiente, por favor. Y en lo que es ejecución física, con la precisión pues de que en este caso, aparte de adjuntar el cronograma, ¿no?, elaborado a través de la plantilla que se descarga en la misma sección, lo que se consigna en esta sección es pues la información porcentual, ¿no?, respecto del avance de la formulación del estudio como tal, ¿no? Eso es la precisión importante en esta sección. Siguiente, por favor. La ejecución financiera, como les comentaba, insumo para desarrollar o llenar información en esta sección es tener pues todos los reportes al código de finalidad, ¿no?, que se han ejecutado, ¿no?, y esto pues lo facilita la Oficina de Presupuesto, ¿no? Entonces, a nivel de girado, lo único que se va a tener que consignar en este aspecto es en ese corte, en esos 6 meses que corresponde al semestral 1 o 2, dependiendo, ya se va a ver cuánto se ha ejecutado de la fuente de financiamiento del FIT y cuánto de la contrapartida de la entidad. Y por supuesto, consignar pues los montos de los contratos, que en este caso no necesariamente podría ser el monto que se ha fijado en el convenio. Podría variar, ¿no? Podría encarecerse el estudio o podría incluso resultar menor por el tema
en algunos casos, de la exoneración del IGB. Siguiente, por favor. Ya, y esta última pestaña les permite a ustedes desarrollar descriptivamente, ¿no?, el estado situacional del estudio de preinversión, de la formulación del estudio. Entonces, según corresponda a la particularidad de cada estudio, ¿no?, cómo se ha venido desarrollando, ustedes tienen 3 secciones donde descriptivamente van a informar el estado situacional, como dice esta pestaña, ¿no? Siguiente. Concluido ya la información semestral y una vez que ya esté culminado, declarado viable, ya se hayan realizado todos los pagos, ¿no?, a los consultores correspondientes, entonces, repito, mi último informe, ese informe se aprueba y entonces el evaluador a cargo les va a dar el pase para que ustedes presenten el informe de culminación. Este informe de culminación, al igual que la información semestral, es un informe simplificado que simplemente consiste en llenar un formato, cuyo formato es conocido como informe de culminación, adjuntando cierta documentación, ¿no? La más importante es pues el formato 7A, ¿no?, en el cual se ha registrado el proyecto de inversión y esto en estado viable, acompañado también de una resolución que tiene que liquidar técnica y financieramente el estudio de preinversión y un reporte de saldos, en este caso disponibles del tipo de recursos, de la subcuenta del FIT, ¿no? En este caso ustedes como unidad ejecutora tienen acceso a esa información. La oficina de presupuesto prevé esa información y les puede facilitar para que ustedes cumplan con presentar en el informe de culminación. Recién cuando el informe de culminación tiene la condición de aprobado por parte de la Secretaría Técnica, estaríamos hablando de que el convenio se extingue, de que el convenio culmina satisfactoriamente. Entonces, para cumplir efectivamente todas las responsabilidades, se tiene que llegar al ideal de que el informe de culminación se apruebe. Siguiente, por favor. Bien, después de desarrollar todo el temario referido a la presentación de la información semestral, vamos a arribar a las siguientes conclusiones y desarrollar ciertas recomendaciones a tener en cuenta. Entonces, como una conclusión, ¿no?, tenemos que tener en cuenta que nuestro convenio como documento es un convenio, pues, o es un documento legal que tiene que cumplirse de manera obligatoria. Para eso es importante, ¿no?, leerlo, para eso es importante tenerlo, ¿no? Ya les hemos mostrado cómo ustedes pueden descargar el convenio del aplicativo. Ahora, es importante pues que todas las autoridades, en este caso incluyendo al titular de la entidad, ¿no?, y al equipo técnico, tengan pues conocimiento. Justamente uno de los objetivos de esto es desarrollar estas asistencias técnicas que estamos desarrollando justamente el día de hoy y nos ha convocado para desarrollar la obligación principal, que en este caso está referida a la presentación de los informes semestrales. El responsable de la UF, ¿no?, es el quien lidera pues este proceso, ¿no?, de presentación de los semestrales y también de la culminación. Sin embargo, ya para nutrirse de información, para desarrollar un informe semestral se requiere, ¿no?, que se colabore entre las distintas áreas de las entidades a efectos de remitir el informe semestral. Ahora, ¿y qué pasa en casos donde el estudio se encarece o el valor referencial del estudio por unos temas de mercado, ¿no?, cuesta pues un tanto mayor al monto del que se estableció en el convenio inicial, ¿no? Entonces el mismo convenio regula esta situación, ¿no? La entidad tendría que agenciarse de recursos para asumir, ¿no?, ese costo, ese incremento en el costo del estudio. Eso hay que tener en cuenta, por favor. Lo otro es que el incumplimiento de las obligaciones del convenio, básicamente, y esta es una situación usual, pues conlleva pues a que se suspenda, ¿no?, el uso de los recursos y en algunos casos extremos también a que se resuelva el convenio. Estos detalles se evitan justamente teniendo en cuenta, teniendo conocimiento de cuáles son las causales de los incumplimientos, cuáles son las causales de la resolución de los convenios. Por eso es importante que para operar el convenio tenemos que tener conocimiento del mismo. Ahora, todos los responsables de los aplicativos del FIT
¿no? Deben revisar el estado situacional de los convenios a través del aplicativo. Si bien es cierto, aparte de la notificación en el aplicativo de cualquier actuación respecto al informe semestral o culminación, el aplicativo aparte adicionalmente les envía alertas, les envía notificaciones a los correos oficiales registrados de las unidades formuladoras, en el cual pues si se da una situación de que el informe semestral es observado, les llega una notificación otorgándoles 20 días calendarios para que ustedes puedan subsanarlo. Eso es aparte de que se publique, incluso de que se registre estas observaciones en el aplicativo. Entonces, por eso es importante ir revisando el aplicativo constantemente. Las entidades, ¿no?, deben cumplir pues con la presentación oportuna de los semestrales y el informe de culminación correspondiente. Esto pues con el fin de culminar el objeto del convenio de manera exitosa y no tengamos ningún incumplimiento que más adelante se convierta en que se pueda restringir de algún tipo de participación en futuros concursos, ¿no? Las entidades deben implementar acciones efectivas para cumplir con el objeto del convenio dentro de los plazos, costos previstos. Por favor, acá sí hay que tener en cuenta de que, como todo, ¿no?, el convenio no tiene un plazo indeterminado. Incluso en la misma norma se ha determinado que máximo son 2 años. Entonces, tiempo suficiente, hablando de estudios de preinversión, para que se culmine después de su declaratoria de viabilidad, se envíe el informe de culminación. Las entidades deben brindar facilidades, y esto está establecido incluso como una responsabilidad dentro del convenio, ¿no?, a los requerimientos de la Secretaría Técnica. Vale decir que en cualquier momento que la Secretaría Técnica prevea por conveniente solicitar información o citarlos a alguna asistencia técnica, las entidades beneficiarias están en la obligación de acudir a este llamado o de brindar tal o cual información. Tener en cuenta, acá salta una alerta, ya que estamos próximos al vencimiento de la remisión del informe semestral del primer semestre de este año. Tener en cuenta todavía que a la fecha no nos han notificado ningún envío del semestral. Por favor, hay que ponernos a trabajar cuanto antes, ya no tenemos mucho tiempo para remitir el informe semestral cuanto antes, no hay que esperar el último momento. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, un poco viendo el tema de las recomendaciones. En el marco pues de la revisión de los informes semestrales que la Secretaría Técnica, ¿no?, realiza, exhortamos a todas las entidades que se encuentran en incumplimiento, esto sí es importante, ¿no?, que presenten de manera urgente sus informes semestrales 2022-2. Si bien es cierto, ya estamos con el plazo a que se venza el primer semestre del 2023, sin embargo hay entidades que todavía no han remitido o tienen observados sus informes semestrales del semestre inmediatamente anterior, en este caso el 2022-2, o incluso en algunos casos más críticos todavía tienen informes semestrales mucho más atrasados. Entonces se exhorta, ¿no?, el cumplimiento, básicamente por un tema de que, por ejemplo, para el presente concurso y las bases del concurso FIT 2023 estableció que pues a todos los gobiernos regionales o locales que previo al resultado de la etapa de evaluación tengan convenios suscritos en el marco de estos 2 concursos 2019 o 2022, que se encuentren en incumplimiento de sus obligaciones establecidas, ¿no?, sus propuestas presentadas al concurso FIT serán excluidas. Eso es lo que dice literalmente, ¿no? Serán excluidas del procesamiento de los resultados para la obtención de la lista de propuestas. Entonces, lo último que se quisiera es que cualquiera de estas entidades, que son 11, ¿no?, estén impedidas, o en todo caso sus propuestas sean excluidas, ¿no?, de este listado para el procesamiento de los resultados. Entonces, esto es importante a tenerlo en cuenta. Los resultados de la evaluación de los informes semestrales, como les comentaba, son notificados mediante el aplicativo y tienen un plazo de 20 días, ¿no?, un plazo prudencial en realidad para el levantamiento de observaciones, teniendo en cuenta que, como se les ha mostrado en el tutorial,
la información a remitir no es una información compleja ni complicada. En el caso de las propuestas cofinanciadas, las entidades deben asegurar el financiamiento y efectuar la transferencia a favor del estudio vinculado a su código de finalidad. Esto sí es importante, el código de finalidad al cual ustedes, si es que tienen convenios de cofinanciamiento, ¿no?, que tienen que asegurar su contrapartida, es la misma que se publica al momento de realizar la transferencia, ¿no?, para que ustedes puedan incorporar sus recursos. Las entidades que han cumplido con la ejecución física y financiera de las inversiones de los convenios FIT del 2020, ¿no?, deben cumplir también con la presentación del informe de culminación. Ojo acá que la condicionalidad para presentar el informe de culminación es que el convenio se encuentre vigente. No vayamos a esperar última hora cuando ya el convenio está por vencer. Son 2 años para el caso de estudios. Vayamos a presentar el informe de culminación. Entonces, allí esos detalles de plazos, ¿no?, de obligaciones, hay que tenerlos mapeados, por favor. Para eso es que sirven este tipo de webinars, de capacitaciones. Entonces, dicho esto, concluyo con mi participación y le doy pase a Francis para que me parece que hay una ronda de preguntas. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros expositores. Vamos a continuar con la capacitación, con la ronda de preguntas. La primera pregunta está dirigida para Selma. La pregunta es, ¿qué información remiten los informes semestrales solicitados por el FIT? ¿A través de qué medio? Respecto a la pregunta, ¿no? Los informes semestrales son presentados a través del aplicativo informático del FIT, ¿no?, como se ha venido desarrollando en la exposición, ¿no?, en los cuales se debe registrar y adjuntar información relacionada a la ejecución física y financiera del objeto del convenio, ¿no?, en este caso del estudio de preinversión o la inversión, ¿ya? Teniendo en cuenta todo lo que se ha ejecutado en las fechas de corte, ¿no? En el semestre, en este caso, ¿no? Las fechas de corte para los semestres son de mayo a octubre y el semestre que corresponde ya ser presentado en este informe semestral 2023-1 es de noviembre a abril, ¿no? Es decir, todo lo que se ha ejecutado física y financieramente durante los meses de noviembre de 2022 hasta abril de 2023 debe ser presentado en este informe semestral 2023-1. ¿Ya? ¿Qué documentos voy a registrar o adjuntar en el aplicativo de seguimiento del FIT? ¿No? Los documentos más importantes, ¿no?, que a nosotros nos pueda indicar acerca del avance de la ejecución, ¿no? Por ejemplo, tenemos los contratos de servicios de consultoría de la elaboración de los estudios, ¿no? También los contratos de la ejecución o la supervisión de la obra. Tenemos también los entregables, ¿no?, por parte de los consultores. También tenemos las conformidades, ¿no?, de parte de ustedes, de las entidades, a esos entregables. También tenemos valorizaciones, los cronogramas físicos y financieros actualizados, ¿no?, esos cronogramas que ustedes han presentado al momento de suscribir el convenio, ¿no?, los cronogramas iniciales. En los semestrales se presentan dichos cronogramas ya actualizados. También tenemos otra documentación, puede ser, dependiendo, ¿no?, si es un estudio o un proyecto también, ¿no?, documentos de declaración de viabilidad, para el caso de proyectos, el acta de recepción de la obra, la resolución, ¿no?, de liquidación, etc. Todos los documentos importantes respecto a la ejecución física y financiera, ¿no? Gracias. Gracias, Selma. La siguiente pregunta es, ¿qué acciones se debe seguir en caso el convenio se encuentre con los recursos suspendidos? Ya, muchas gracias, Francis. Para estos casos es importante que las entidades puedan verificar cuál ha sido esa causal que ha generado la suspensión, ¿no?, del uso de los recursos, ¿no?, para que puedan tomar las acciones correspondientes, ¿no? Recordemos que ustedes tienen que verificar esas causales en sus convenios, ¿no? Hay distintas causales, ¿no?, desde la no presentación y no subsanación de los informes semestrales, también el no brindar las facilidades para el acceso a la información, también de la ejecución de sus inversiones o estudios, también la falta de registro de actividades en el sistema de seguimiento del banco de inversiones, ¿no? Entonces, ustedes tienen que verificar cuál es esa causal. Ahora es importante señalar, ¿no?, en caso de que ya ustedes tengan los recursos suspendidos por no haber presentado, subsanado un informe semestral, ¿no?, dentro del plazo correspondiente, la Secretaría Técnica del FIT solamente va a restablecer esos recursos cuando dicho informe semestral se encuentre en la condición de aprobado, ¿ya? Así es que es importante tener en cuenta eso. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, Selma. Las siguientes preguntas son para nuestro expositor Hubert Trevejo. La pregunta es, ¿qué debe hacerse la fecha de vigencia del convenio FIT se encuentra próximo a vencer? Sí, gracias por la pregunta. Lo último en realidad que deberíamos de ver es el tema del vencimiento de los plazos, considerando que para estudios de preinversión, ¿no? La norma ha establecido 2 años, pero el convenio lo pone en 18 meses. Yo creo que es un tiempo prudencial donde se puede formular un estudio de preinversión y luego pues cumplir con mis obligaciones ante el FIT, en este caso remitiendo mi informe de culminación y que el resultado sea aprobado. O sea, se puede cerrar esto y se ha cerrado en muchos de los casos en los 18 meses. Pero sin embargo, contestando la pregunta, si está próximo a vencer, el convenio establece que para extenderlo hasta el máximo, en este caso de lo establecido por la norma, que son los 2 años, ¿no? Se tiene que solicitar antes de esta fecha de vencimiento, ¿no? Antes de la fecha de vencimiento. Para el caso de los convenios 2020 se ponía un número de días, pero para el caso de los convenios 2022 estudios de preinversión, solamente se establece que es antes. Entonces, la recomendación sería que ustedes empiecen a tramitar, en caso corresponda, un tiempo prudencial antes para que se les pueda aprobar pues su ampliación de plazo del convenio y puedan remitir su información o hacer uso incluso de los recursos en el caso de no han culminado con la ejecución financiera dentro de este plazo. Entonces, esto se establece, hay un procedimiento que cuando ustedes van a la sección inversión pública, sección FIT, van a poder verificar que hay un comunicado, ¿no? Y cuál es el procedimiento para solicitar esta ampliación, ¿no? Incluye ciertos documentos y esta ampliación se hace a través, ¿no?, de una adenda. Gracias. Gracias, Hubert. La siguiente pregunta es, ¿qué funcionario es el responsable de remitir el informe semestral e informe de culminación al FIT? Ya, sí, miren, como habíamos señalado en alguna parte de la exposición, el responsable no es el responsable de la unidad formuladora como órgano del invierte. Sin embargo, pues la elaboración, la remisión del informe semestral requiere de un esfuerzo conjunto, ¿no?, multidisciplinario, que en este caso involucra distintas áreas. Para el caso de estudios de preinversión seguramente no tanto, pero por lo menos para el caso de la ejecución financiera, la unidad formuladora tiene que agenciarse de información de los girados, por ejemplo, que lo tiene pues el área de presupuesto, o tal vez verificar algún término del contrato que está en custodia del área legal. Entonces, sí es un esfuerzo conjunto. Si bien es cierto, la unidad formuladora es el que opera, ¿no?, el aplicativo, pero tienen que hacerse o tienen que elaborarse en un esfuerzo conjunto. Por eso es que es importante que las entidades sepan, ¿no?, qué información contiene este informe semestral. Muchas gracias. Agradecemos al panel de expositores, agradecemos a todas y todos los participantes por su asistencia y damos por concluir esta capacitación. Buenas tardes.